El karma es una palabra sánscrita que significa acción y se refiere a la ley universal de causa y efecto. En términos simples, el karma describe cómo nuestras acciones, pensamientos e intenciones influyen en nuestra vida y en nuestras experiencias futuras. Es como la idea de que cada acción tiene una reacción. Mucha gente piensa que el karma es algo como muy esotérico, muy místico, muy New Age o muy hippie, pero en realidad se refiere esto a acción y a consecuencia. Y lo vemos en todo. Todo tiene acciones, causas y consecuencias, ¿cierto? Lo vemos muy claramente con los frutos. Siembras una semilla, crece un árbol. Y las semillas de manzana, pues va a crecer un árbol de manzana, no de plátano. De la misma forma, es lógico darnos cuenta que nuestras acciones mentales, comunicativas, físicas, también tienen consecuencias. Lo que pasa es que a veces nos confundimos porque no vemos claramente cuándo está siendo sembrada la causa y cuándo se está experimentando el resultado. Y a veces vemos cosas increíbles en el mundo como gente que tienen dinero, poder, placeres y que aparentemente su vida es magnífica y muy feliz, que son personas maliciosas, no intrínsecamente malas, sin embargo se puede estar manifestando una conducta destructiva que daña a otros. Y a veces nos preguntamos por qué hay personas que tienen tanto y sus acciones son negativas. Y es porque todo lo que poseen en el presente no es el resultado de esta acción negativa inmediata, sino de acciones constructivas que realizaron previamente. Y en el budismo se contempla que acciones que realizamos en vidas previas pueden florecer en esta vida. Pero podemos ver en esta vida misma como todos tenemos una mezcla de acciones que generan diferentes impresiones kármicas. Por ejemplo, hemos realizado acciones con motivaciones positivas, pero también hemos realizado acciones con motivaciones negativas o destructivas. Y puede estar experimentando esta persona el resultado de causas que sembró en el pasado, pero lo que está sembrando hoy, que es destrucción y sufrimiento, le va a traer sufrimiento en el futuro. Si tú te la has pasado dañando seres, pues es muy probable que experimentes que otros seres te dañen. Igualmente, cuando cultivamos bondad, amor, compasión, generosidad, estamos generando las causas para recibir eso mismo. Todo lo que hacemos, decimos y pensamos tiene un efecto. Estas acciones pueden ser positivas, negativas o neutrales, dependiendo de nuestra motivación y del impacto que tienen en otros seres. Las consecuencias pueden ser inmediatas o manifestarse en el futuro, incluso en vidas futuras, según la teoría del renacimiento que postulan algunas tradiciones contemplativas. En el budismo se habla de algunas características claves del karma. El karma es definitivo. Las impresiones kármicas no se pierden. Una vez que se ha generado, las consecuencias se van a experimentar. Esto es si no hacemos nada al respecto, porque sí podemos hacer algo para purificarlo. La consecuencia es similar a la causa. Esto se refiere a que la felicidad siempre viene de las acciones constructivas y el sufrimiento de las destructivas. También es expansivo, ya que una sola acción puede generar múltiples efectos a lo largo del tiempo. Una acción pequeña puede dar lugar a un resultado muy grande. Por ejemplo, un chisme puede dañar mucho la reputación de una persona y generarle mucho sufrimiento. Si la causa no se ha creado, el resultado no será experimentado. Si no actuamos destructivamente, no experimentaremos dolor y obstáculos. De igual forma, si no creamos las causas para las realizaciones del camino, no obtendremos los resultados que queremos. Aunque el karma generado en el pasado puede influir en nuestras experiencias actuales, no estamos destinados a sufrir las consecuencias de nuestro karma de manera inmutable. Podemos neutralizar o transformar nuestro karma a través de acciones conscientes y positivas, como la práctica de la generosidad, la paciencia y la meditación. Siguiendo con la metáfora de la semilla, esta representa un potencial. La semilla no es el árbol de manzana, pero en esta semillita está todo el potencial para que salga un árbol con muchas manzanas. Está ahí,
Esa es la causa sustancial. ¿Qué necesita para convertirse en un árbol? Necesita las causas cooperativas. Por ejemplo, necesita tierra, agua, sol, lluvia, todos los elementos que contribuyen a que ese potencial se manifieste. Si no hay tierra, agua, sol, abono, etc., esa semilla no va a florecer, aunque tenga ese potencial. Supongamos que la dejas guardada en un closet, en un lugar donde no le da el aire y no hay humedad. Entonces esa semilla se puede quedar ahí 100 años sin germinar, ¿cierto? Pero cuando las condiciones apropiadas lleguen o se manifiesten, por ejemplo, alguien la saca del closet y la siembra y la riega con agua, entonces crecerá el árbol. Ahora, si esa misma semilla tú la quemas, entonces ya anulaste ese potencial que tenía de florecer como un árbol. O puedes, por ejemplo, acelerar su crecimiento a través de métodos y tecnología, pero no demasiado. Tampoco es posible que en el mismo día que sembraste la semilla crezca el árbol. Sí podemos influir tanto en las causas como en las consecuencias. Otra de las metáforas es que cuando tú realizas una acción, este es como un vector que tiene una fuerza, una dirección, un camino que ya está trazado. Sin embargo, mientras no haya llegado a su destino, tú puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, puedes aplicar una fuerza de oposición, puedes desviarla un poco y aunque sí va a dar un resultado, quizá no sea tan negativo. O puedes quizá neutralizarla un poco y bajar su intensidad. Sí va a dar ese mismo resultado, pero como aplicaste una fuerza de oposición, la intensidad ya no va a ser tan fuerte y tan grande. En el budismo tibetano es común hacer retiros de purificación. En estos, a veces te surge una pequeña enfermedad. Dicen que se purificó un karma, que quizá te iba a conducir a una enfermedad muy terrible, pero que hiciste tanta práctica de purificación que se manifestó como un malestar chiquito y se purificó. Es muy compleja esta red de causas y condiciones, pero se dice que mientras no haya llegado esta acción a su destino, podemos hacer muchas cosas. Sin embargo, cuando ya está muy cerca de madurar o germinar, ya es inevitable su resultado, aunque te arrepientas y hagas prácticas de purificación. Por ejemplo, tú vas manejando y vas acelerando hacia un precipicio. Si tú aprietas el freno unos kilómetros antes, puedes lograr parar esa fuerza, ese impulso, y ya no sucederá el destino, la consecuencia, el karma, que es que ese carro se caiga al precipicio. Pero tú tienes que frenar con mucha anticipación. Si tú pones el freno cuando ya estás a punto de que se caiga el carro al precipicio, ya no afecta que lo aprietes con todas tus fuerzas. El carro se va a caer. Esa ya es su consecuencia, porque ya trae mucha inercia. Y ya no hay nada que puedas hacer. Vas a experimentar el resultado de esa acción. Se dice que es posible hacer esa purificación si tú aplicas los 4 poderes de oposición. No solo si aplicas uno de estos, tienes que aplicar los 4. Por eso vamos a hacer esa meditación más adelante de los 4 poderes de oposición, que consisten en el arrepentirnos, reparar la acción, determinarnos a no realizar la acción en el futuro y aplicar una práctica de remedio, como por ejemplo ayudar en una comunidad, practicar la generosidad. También hay una práctica en el budismo vajrayana donde visualizamos que nuestra mente primordial se manifiesta como un Buda blanco que te llena de néctar purificador mientras recitas el mantra de las 100 sílabas. Esta meditación es efectiva porque estás usando tu cuerpo, tu palabra y tu mente en ese momento con la intención de purificar, y después dedicas esa práctica y generas la intención de no volver a reincidir en esas acciones. Todo eso ayuda. Puedes creerlo o no, pero lo importante es ver qué efecto tiene en tu vida. Si lo quieres intentar, puedes, por ejemplo, decir: voy a dejar de cultivar acciones destructivas de cuerpo, palabra y mente, y a cultivar acciones constructivas por un tiempo y ver si esto tiene algún efecto positivo en mi vida. Bueno, siempre checando que tu motivación sea constructiva. Les comparto algo personal. Hace varios años, cuando estaba en el monasterio de Kopan en Nepal, decidí hacer el retiro de 3 meses de purificación de Vajrasattva. Y fue algo increíble, fue algo maravilloso porque estuvimos 3 meses en silencio. Hacíamos 8 horas diarias de esa práctica de purificación
y teníamos que reflexionar en todas las acciones que recordáramos y purificarlas, de todos los temas que pudieran surgir, e incluso incluir acciones que no recordábamos, pero que seguramente hicimos con alguna motivación egoísta. Era el momento de purificar y de recitar 100,000 mantras de esta práctica. Realmente sucede algo increíble cuando pasas tantas horas haciendo esta práctica. Primero, entras en un estado de concentración donde tu objeto de meditación es tanto la visualización como el mantra. Segundo, en tus sueños despiertas y estás recitando el mantra y estás haciendo la práctica. Estás tan habituada que empiezas a tener lo que se llaman sueños de purificación, donde sueñas que se arreglan cosas en tu vida, sueñas con el néctar purificador. Hay sueños con muchas cosas que simbolizan la purificación. También empiezas a sentir como que un peso se te quita de encima. Hay momentos en que te pones muy emocional, hay momentos en que experimentas una gran paz, hay momentos en que experimentas gran felicidad y también hay momentos en los que te sientes mal. También se vuelve difícil porque pasas horas y horas sentado en la postura de meditación, recitando el mantra y en silencio, sin estímulos, sin internet, con frío. Y aunque tienes el apoyo del grupo, es difícil. Para mí fue una experiencia muy transformadora y agradezco haberlo hecho. Hay un libro muy bueno que se llama El Camino Tántrico de la Purificación, de Lama Yeshe. Él fue uno de los fundadores del monasterio de Kopan, en Nepal. Y nosotros tuvimos que leer todo ese texto, que es bastante grande, para prepararnos para el retiro. Fue muy interesante ver que muchas de las cosas que él mencionaba en el libro iban sucediendo durante el proceso del retiro. No sé si se purificó mucho de mi karma o no, porque es difícil saberlo, pero sí te puedo decir que a mí me sirvió mucho hacer ese retiro y que cuando salí de ahí tuve más claridad de hacia dónde quería dirigir mi vida, qué quería hacer, cómo quería vivir cada día. Entonces, independientemente de que tú te involucres en una práctica tántrica o no, creo que es sentido común el que si tú realizas acciones constructivas, eso te va a traer felicidad. En resumen, el karma es como una fuerza invisible que conecta nuestras acciones con sus resultados. Si quieres tener una vida feliz y próspera, es importante ser consciente de tus acciones. El karma nos enseña que somos responsables de nuestras acciones y sus consecuencias. Al entender el karma, nos damos cuenta de que podemos mejorar nuestras vidas y las de quienes nos rodean si actuamos con sabiduría y compasión. Y bueno, es un tema súper complejo. Yo les recomendaría leer el comentario de Geshe Sopa del texto de Lam Rim. Geshe Sopa tenía muchos estudiantes occidentales y les dio pláticas sobre este texto de Lam Rim. Estas pláticas y estas enseñanzas se publicaron en este compendio que se llama Los Pasos en el Camino a la Iluminación. Hay un tomo que habla solo del karma. Es muy interesante el tema porque se dice que el Buda logró hacer un recuento de toda su vida y de vidas pasadas. Y hay un libro donde se habla de algunas de las vidas pasadas del Buda. Él llegó a la conclusión de que no había un principio, de que hemos estado viviendo en la ignorancia desde hace mucho tiempo, repitiendo los mismos patrones, pero descubrió que hay una salida. El cultivo de la sabiduría, el saber cómo existimos y cómo existe la realidad y romper el ciclo de la existencia condicionada que genera sufrimiento constante. Hay quienes creen que no podemos escapar de este, pero el Buda nos dice que no es así. Nos dice que lo que experimentamos es el resultado de principalmente la motivación con la que actuamos en el pasado y que si cambiamos nuestra motivación y nuestras acciones en el presente, pues podemos transformar nuestro futuro y experimentar felicidad. Gracias. Muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Alma. Muchas gracias. Buenas noches.